Esta serie de pequeños ensayos se desarrolla a partir de preguntas nacidas de un aparente sinsentido y de la necedad de la sinrazón, de acciones y actitudes que pasan desapercibidas porque simplemente nos hemos acostumbrado a repetirlas. ¿O acaso hay un sentido profundo que les da razón de ser sin explicarse? En este episodio introductorio, nos moveremos caprichosamente entre la inteligencia, la alucinación y la creatividad. Exploraremos distintas concepciones del sentido común y las semejanzas con la inteligencia artificial. ¿De dónde surgen los dictados del sentido común? ¿De dónde las respuestas de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas para razonar, para generar tareas que requieren de la inteligencia humana. En un sentido muy cabal, la inteligencia artificial es sentido común. O sea, ¿qué hace la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Para que tengamos inteligencia artificial, lo primero que tenemos que tener es una enorme cantidad de bases de datos. Bases de datos textuales, es decir, o de imágenes, ¿no? Bases de datos de textos escritos por personas, libros, artículos, periódicos. La verdad es que a la inteligencia artificial le da lo mismo, ella nada más va a ver texto y eso es lo que le importa. Necesitamos grandes volúmenes de eso. Y lo mismo con las imágenes. Y entonces lo que hace la inteligencia artificial es identificar patrones. Pues el sentido común es una especie de software que traemos inserto. Al nacer es como un software compartido, ¿no? Por el común de la gente, una especie de cristal, ¿no? Como un cristal a través del cual miras la realidad. Solo que ese cristal suele estar empañado, suele tener impurezas y hay que limpiarlo, en ocasiones pulirlo. El ser humano no tiene la capacidad de retener tanta información como lo tiene una máquina, ni tampoco de procesar la información a una velocidad tan grande como este conjunto de procesadores. Por lo tanto, estamos capacitados para que nuestra inferencia y el sentido común nos ayuden a llegar a esa constelación pequeña de información que necesitamos en cierto momento para poder ir asociando el conocimiento que hemos adquirido y además poderlo compartir y socializar con los demás. Cuando decimos que algo es de sentido común, lo que queremos decir básicamente es que es incontrovertido, o por lo menos debería de no ser controvertido, porque cualquiera o ha tenido el tipo de experiencias que le muestran que es cierto o puede razonar fácilmente y darse cuenta de que es cierto. Entonces, por eso es que es muy importante, porque el sentido común es aquello a lo cual podemos regresar si hay un desacuerdo. Si regresas al sentido común, dices, bueno, por lo menos ahí no debe haber problema, ahí no debería de haber controversia, entonces ahí deberíamos ahí de construir todas las otras cosas para que no haya desacuerdos más adelante. Por lo menos así es como yo entiendo el sentido común. Muy bien, bueno, el sentido común tiene una larga historia y esa larga historia comienza en la antigüedad, por supuesto, y tiene que ver con que cuando los filósofos de la antigüedad se plantearon cómo era que podíamos agrupar las cosas que sentíamos por los 5 sentidos, pensaron que tenía que haber un sentido común. Es decir, un sentido que fuera común a los 5 sentidos y donde recibieras los estímulos y de alguna manera los organizaras. Y entonces durante mucho tiempo lo que se entiende por sentido común es lo que actualmente estás sintiendo. Comúnmente se piensa que el sentido común está compuesto de 2 partes, ¿no? Por un lado, ciertos principios básicos y comunes que tenemos todos de razonar de cierta manera, ¿no? Así es como a veces decimos que algo es de sentido común, lo que queremos decir es que es lógico, es decir, que cualquiera puede razonar y darse cuenta de que eso es correcto o incorrecto. Entonces, a veces utilizamos sentido común para referirnos a eso, a una especie de sentido que nos dice cuando algo es lógico o ilógico, consistente o inconsistente, si tiene sentido o no tiene sentido. Descartes hace una larga disquisición acerca de la importancia del sentido común como principio rector de nuestro conocimiento, es decir, no nos hagamos bolas, rijámonos por el sentido común. René Descartes, un filósofo francés del siglo XVII, es conocido por su famosa frase, pienso, luego existo. Descartes creía que para alcanzar la verdad,
era necesario dudar de todo lo que no pudiera ser probado con certeza absoluta. En este proceso, Descartes parecía distanciarse del sentido común, ya que cuestionaba incluso las cosas más básicas que damos por sentadas en la vida cotidiana. Sin embargo, a pesar de su escepticismo, Descartes no desestimaba completamente el sentido común. Para él, el sentido común era la capacidad natural de juzgar y entender el mundo, pero debía ser guiado por la razón. Es decir, aunque el sentido común podía ser útil, no era suficiente por sí solo para llegar a verdades filosóficas profundas. Debía ser refinado y sometido al escrutinio de la duda metódica para evitar errores y llegar a conclusiones verdaderamente fundamentadas. Y hoy en día, en realidad, ya no hablamos de sentido común como un órgano interno en que se agrupan los sentidos, sino que ya usamos sentido común más bien para decir, pues es lo que todos sabemos, es lo que es absolutamente obvio, es lo que es evidente para todos, ¿no? Pero también se usa sentido común en otro sentido que también es muy importante, que es eso que viene de las experiencias básicas, que es un conocimiento que cualquier persona pensamos debe de poder tener, ¿no? Como cuando decimos que es de sentido común que el fuego quema, ¿no? Es de sentido común no porque sea lógico en el sentido de que simplemente razonando podríamos saber que el fuego quema, sino que es de sentido común porque todos hemos tenido alguna experiencia en donde nos ha quemado el fuego y por eso sabemos que es de sentido común. No es porque haya un sentido extra que nos diga que el fuego es común, sino porque tuvimos la experiencia y es una experiencia lo suficientemente común como para que podamos decir que es de sentido común. El sentido común y la inteligencia artificial comparten algunas semejanzas, pero también tienen diferencias importantes. Ambos pueden tomar decisiones y resolver problemas con la información disponible, aunque lo hacen de manera distinta. Tanto el sentido común como la IA intentan tomar decisiones lógicas basadas en la información que tienen. Mientras el sentido común se basa en la experiencia humana, la IA lo hace a través de datos y algoritmos. Ambos pueden adaptarse a situaciones nuevas. El sentido común permite a las personas adaptarse a contextos cambiantes gracias a su capacidad de aprendizaje y experiencia previa, mientras que la IA puede ajustarse mediante el aprendizaje automático o el ajuste de sus modelos. El sentido común nos ayuda a reconocer patrones en el comportamiento, las relaciones humanas, etc. Y la IA hace algo similar al identificar patrones en grandes cantidades de datos. Sin embargo, el sentido común es intuitivo y está influenciado por emociones y contexto cultural, mientras que la IA se basa únicamente en datos y algoritmos, lo que puede limitar su comprensión del mundo en comparación con la percepción humana. Hay muchas maneras en las cuales la gente ha tratado de entender qué es la inteligencia, qué es el razonamiento y poderlo, por lo tanto, poder reproducirlo en un aparato, hacer inteligencia artificial. Y hay muchos proyectos desde que existe el proyecto general de la inteligencia artificial, ha habido muchas maneras en que se ha tratado de resolver. Hace muchos años surgió una que precisamente lo que dijo es, para lograr inteligencia artificial lo que necesitamos que reproducir es el sentido común. La filosofía de la inteligencia artificial reflexiona sobre todo sobre vamos a llamarle programa de investigación, que se desarrolla en los años 50 del siglo pasado y que tiene que ver también con el surgimiento de las computadoras. Y más en particular, el modelo de la computadora lo inventa un matemático, Alan Turing, quien en 1936 publica un artículo, es el primer artículo, podríamos decir que es de inteligencia artificial, y que le llama inteligencia mecánica, ¿sí? Y ahí expone sus puntos y viéndolo desde el día de hoy, podemos decir por los argumentos que presenta Turing, que es como el padre de la inteligencia artificial y más en particular del aprendizaje basado en máquina. Podemos ver que hay un proceso evolutivo que se puede remontar hasta la Edad Media, con Aristóteles y las máquinas de automatización, en el siglo XIX con George Boole, que aportó la teoría booleana, en la década de los 50 con Alan Turing, con la máquina inteligente, y en donde se hacía una pregunta muy importante: ¿pueden las máquinas pensar? Pero cuando se hace esta pregunta Turing, no se está preguntando si las máquinas piensan, y si sí piensan, ¿cómo piensan? No.
Lo que él está haciendo es, una máquina va a ser inteligente, es suficiente con que se comporte, con que simule la inteligencia. Si tú buscas casa, así nada más, casa o casas residenciales, en Google y ves las imágenes, te vas a dar que todas las imágenes que están ahí tienen patrones muy parecidos, porque casi todas son imágenes de sitios web que venden casas. Entonces es de día, tienen las luces encendidas, están tomadas desde cierto ángulo, etcétera. Entonces, para construir una imagen, cuando tú le pides una casa a la inteligencia artificial, se va a parecer mucho a estas casas. Pero fíjate que es en dos direcciones. Tú vas construyendo una cierta idea de casa, la inteligencia artificial la revisa y luego te la devuelve. Nosotros somos los que le estamos dando, ese es otro término técnico, agencia, los estamos haciendo agentes. Podemos pensar que el lenguaje es pues, un sistema de símbolos, nos comunicamos con otras personas, pero en todo caso también las computadoras son procesadoras de símbolos. Pero a diferencia de ellas, nosotros tenemos pues, un sistema nervioso central, una mente, unas neuronas, tenemos sentido del tacto, y en cambio las computadoras, bueno, pues lo que tienen son chips de silicón. Pero hay alguna teoría, los funcionalistas piensan que, bueno, así como los estados mentales corresponden con estados físicos en el humano, en la computadora eso corresponde, bueno, pues también a una reacción o a un proceso, siempre y cuando yo le pueda dar una función. Si bien el sentido común es algo muy útil y algo en lo que deberíamos de confiar, no tenemos que pensar que es infalible. El sentido común no es infalible. Algunas veces nos lleva a pensar cosas equivocadas. Afortunadamente tenemos otros sentidos y tenemos la capacidad de razonamiento y la capacidad de ir a buscar evidencia, de hacer experimentos, de crear conocimiento más rarificado, ¿no? No ese conocimiento inmediato que nos da el sentido común, que es muy útil por eso, porque es común y es inmediato, sino que a veces necesitamos otro tipo de conocimiento, un conocimiento más elaborado, más trabajado, con una verificación mucho más compleja, que nos va a separar muchas veces del sentido común. Yo creo que para la creación definitivamente necesitamos romper con el sentido común, tanto en la ciencia como en el arte. Yo he un poco trabajado en ambos ramos, en ambos campos, y creo que los grandes logros que se han conseguido rompieron contra el sentido común, ¿no? Rompieron con el sentido común, no lo siguieron. Siguieron quizá intuiciones, pero intuiciones que ya trabajaban porque habían sido depuradas. El ser humano actualmente está siendo sensuado a través de ciertos sensores, por ejemplo, del teléfono, de algunas capacidades que tienen las computadoras de ver video, de escuchar audio, igual de los teléfonos inteligentes. Pero si vamos más allá, se está explorando también la capacidad de leer la mente humana. Entonces, a través de ese tipo de asociación de información, podríamos captar millones de datos de la inferencia humana, cómo funciona el cerebro y a su vez las acciones que están pasando y el conocimiento que se está generando. Este tipo de asociación puede generar a la inteligencia artificial las capas necesarias para que pueda autovalidarse y tener una inferencia cognitiva mucho mayor. Es decir, el sentido común que vaya adquiriendo una inteligencia artificial generativa puede dotarse de elementos específicamente de datos que se entrenen a través de la captación de esta información del ser humano. Yo no tengo problema con que una computadora de bolsillo o esta calculadora que traemos en el celular puede hacer cálculos más rápidos que yo, ¿no? En los que yo podría tardar años y seguramente me equivocaría. Pues no me genera ningún problema, ¿no? No. O sea, más bien temo que la usen para hacer armas, ¿no? Sí, claro, temo que la usen para hacer armas. Temo que de pronto haya No, todavía no.
Todavía duermo tranquilo. Todavía duermo tranquilo. Todavía sé que mi teléfono no me va a asesinar en la noche, ¿no? En fin. Cuando recibimos una respuesta de parte de la inteligencia artificial generativa, lo que hace es tomar ese bloque de información con la cual le estamos preguntando y asociarla a este conjunto de elementos tan grandes que tiene y solamente abstrae la parte en donde nos puede asociar esta respuesta. Pareciera que está emulando el sentido común. Sin embargo, solamente es una respuesta asociativa a todo el conjunto de información que tiene. Entre paréntesis, te diría yo que la primera pregunta que yo le hice al ChatGPT justamente tuvo que ver con... Yo pensé en un cuento de Frederick Brown, escritor norteamericano, que tiene un cuento pequeño, una microficción, una ficción breve que habla de una computadora poderosísima que se conecta con todas las computadoras del espacio, del cosmos. Entonces, cuando alguien le hace una pregunta, justo le pregunta, ¿existe Dios? Y entonces la computadora se queda así un tanto silenciosa, hace cómputo, pues, y de pronto se reprograma, algo así, de pronto dice, ahora sí existe. Entonces, ese cuento, bueno, yo lo tenía en mente cuando le pregunté al ChatGPT mi primera consulta, le hice mi primera consulta, y le pregunté, ¿existe Dios? Y yo esperaba que al menos por ironía dijera, ahora sí, ¿no? Pues es que, o sea, la inteligencia artificial lo que te va a ofrecer son patrones. Es decir, ¿cómo funciona, por ejemplo, en la parte de texto? Porque en la parte de texto, en realidad lo que hace es decidir cuál es la siguiente palabra que tendría que ir a partir de la palabra que tú le das, ¿no? Si tú le dices, quiero que me digas qué es Bogotá. Y entonces va a tomar Bogotá y va a buscar en su enorme base de datos y va a ver cuál es la palabra más común que sigue a la palabra Bogotá. Y entonces va a encontrar que esa palabra es, y va a decir Bogotá es, y luego, ¿qué es lo más común que se dice Bogotá? Que es una ciudad. Entonces, ciudad es una ciudad. No te va a decir es un estado de ánimo, no te va a decir, ¿no? Que es como esperaríamos que definieran a la Ciudad de México, ¿no? No como un lugar, sino como un estado de ánimo, ¿no? Bueno, como Borges decía. Cuando yo hablo de los mecanismos creativos, digo, se me ocurre en este momento un recurso, ¿no? Que no es proveniente propiamente del sentido común, al menos no hay que crearlo, que es la ironía. La ironía es justamente el encuentro de dos verdades opuestas, que es como ya de entrada algo paradójico, que generan una nueva verdad. Y esa nueva verdad genera desconcierto, precisamente porque no se ajusta al sentido común. El conocimiento que vamos generando, por ejemplo, puede estar asociado a la pasión por algo específicamente, lo cual nos impulsa a que nuestro cerebro funcione con capacidades incluso mayores a otras. Cuando adquirimos un conocimiento por pasión, porque verdaderamente nos llama la atención, nuestras capacidades cognitivas crecen. Creo que, bueno, en la novela estás encontrando siempre conexiones, ¿no? Y en ese sentido lo que haces en la novela es conectar cosas con cosas, ¿no? Y entonces, pues siento que esto viene de alguien, yo creo que también con los cineastas, ¿no? Claro que bueno, todo parte también de un guión, pero yo creo que hay muchas cosas también que tiene un cineasta en la cabeza, de manera tan constante, tan continua, yo diría que fanática, ¿verdad? Que para no soltar ninguna de estas conexiones, es decir, ningún punto se le vaya, o sea, que no haya cabos sueltos, como quien dice, ¿no? Y eso es lo que consigue, digamos, que la magia de que una obra parezca un objeto único, ¿no? Una unicidad, que parezca un objeto de continuidad, cuando no lo es, ¿no? Es una ilusión que creamos y que, bueno, como decíamos, ¿no? Ya en el momento creativo, estás tratando de romper incluso con tus propios esquemas mentales. Lo que hacen estas cosas que llamamos inteligencia artificial, redes neuronales, tienen muchos nombres, Big Data, lo que hacen este software y este hardware
no se parece nada a lo que hacemos los seres humanos cuando pensamos. No hay ahí conciencia, no hay razonamiento, no hay contenido, no hay alucinaciones, no hay sueños, no hay deseos. Todas esas cosas que son esenciales para poder entender el pensamiento humano no tienen un correlato. Nuestra experiencia de trabajo con la inteligencia artificial no nos permite ver todo lo que la inteligencia artificial produce. Pero cuando tú le pides a cualquier inteligencia artificial, hazme la imagen de un gatito con sombrero o con gorra de los Atléticos de Oakland, etcétera, va a ser un montón de imágenes y luego el algoritmo va a elegir la que cumple con los criterios que marcaste. Y entonces quiere decir que todo lo que llamamos alucinaciones son formas de imaginar de la inteligencia artificial. Es decir, formas de representarse el gato, aunque el gato nunca aparezca, sino solo aparezcan unas rayas raras ahí, o el gato aparezca como muy deforme y medio, ¿no? O el sombrero no se ajuste, o la gorra no se ajuste a lo que tú esperabas, ¿no? Entonces yo creo que sí imagina, y que tiene un proceso de imaginación muy complejo, solo que no lo vemos. Sí, yo creo que en la cuestión de la interpretación o en la cuestión de la lectura, en todo caso, creo que ahí el sentido común es valiosísimo. Es un mecanismo que permite la comunicación universal, ¿no? La universalidad que se busca en el arte, en la literatura, etcétera. Creo que, bueno, parte de la premisa de que existe el sentido común y de que todos van a entender ciertas cosas, o un gran conjunto de gente va a conectarse con ciertas cosas. Mira, hay muchas razones por esta. Digamos, es muy chistoso, porque en realidad convenimos sin saber que convenimos, ¿no? Porque un poco, más bien, hay ciertas cosas que se van volviendo comunes. Y hay una tendencia a buscar alternativas, es decir, a buscar a veces cómo facilitarlas o incluso lo contrario, a veces volverlas más complejas. Me parece que es, digamos, todo el tiempo vamos renovando porque aquellas cosas que se nos vuelven comunes necesitan ser renovadas, porque así vivimos, pues. Pero para la vida diaria, la mayoría de las veces es suficiente. No es necesario salir del sentido común. También para fines políticos. Si queremos revolucionar y mejorar la vida, vamos a tener que ir más allá del sentido común, porque el sentido común efectivamente sostiene el status quo. Entonces, si queremos superar el status quo, vamos a tener que superar el sentido común. Pero otra vez, van a ser en circunstancias extraordinarias, ¿no? En momentos de revolución, en momentos de rebeldía, ahí sí vamos a tener que romper con el sentido común. Pero son los menos casos. Son casos importantes, son súper importantes. Y es súper valioso saber que la Tierra es redonda. Y es súper valioso cuestionar lo que el sentido común nos dice sobre lo que es correcto o incorrecto. Es súper valioso, pero es en ocasiones extraordinarias. ¿Cómo es que generamos ideas nuevas? ¿Sí? Para el progreso científico. O sea, nos tienen que ocurrir cosas nuevas. Y que sean útiles, pero que sean nuevas. Y Aristóteles hablaba de la educación de las virtudes humanas, ¿sí? Eso es algo que se tiene que notar. Alan Turing, de hecho, hablaba de la máquina, el proyecto que tenían, era de hacer una cosa numérica, era The Baby. Y el Baby le estaban enseñando cosas nuevas, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí, le vas enseñando, pero ¿hasta dónde va a tener autonomía? No puede tener autonomía porque no tiene agencia. Los seres humanos obtenemos conocimiento a través de lo que nuestro propio entorno nos está dictando. Pero sí tenemos una capacidad evolutiva. ¿Por qué? Porque el sentido común nos hace preguntarnos a nosotros mismos qué más sigue, qué hay más allá, y nos da la capacidad de tener la creatividad de generarlo. Una inteligencia artificial, a pesar de que tiene la capacidad de generar una imagen, un sonido o un texto, esa capacidad la tiene porque tiene billones de datos en el algoritmo que le permiten generarlo. Es decir, podemos hablar de que esa constelación de información sería lo mismo de la capacidad colectiva que tenemos los seres humanos para generar nuevo conocimiento. Pero si obedecemos
a ciertos impulsos que no solamente son por nuestro entrenamiento o por nuestro conocimiento, sino también por la curiosidad y la búsqueda de que a través de la creatividad generemos cosas que evolucionen cada aspecto de nuestra vida.